Alberto Mas, candidato a la alcaldía de Calonge-Sant Antoni por el Partido Popular, nació un 4 de mayo de 1963. Nada más nacer, se enfrentó al reto de superar algunos problemas médicos que vinieron asociados con su alumbramiento. Con muchos problemas, con unas hernias, una serie de problemas médicos, pero que salió adelante en una familia de Barcelona que creció feliz y contento. Yo nací en Barcelona y estudié desde la primaria en los Jesuitas de Sarriá, que fue un colegio que me marcó, porque yo creo que recibí un tipo de educación que en estos momentos he hecho falta cuando estoy buscando un colegio para mi hijo. Es decir, a nosotros nos formaron en conocimientos técnicos, nos formaron con una moral determinada y nos formaron también con una disciplina. Y los jesuitas, la verdad, es que supieron darlo, yo creo que nos supieron dar a mí y a mis compañeros de colegio, con los cuales a día de hoy, después de 45 años de acabar mi etapa en los jesuitas, sigo manteniendo desde un chat en WhatsApp a una comida mensual. Y yo creo que nos dieron a todo eso, un barniz moral importante, es una manera de estudiar que luego en la universidad se demostró que era buena, y una manera de afrontar problemas, bueno, con una perspectiva cristiana que al final es importante. Alberto se siente muy orgulloso de su infancia y de sus aficiones. Desde los 6 años, cada domingo acudía con su abuelo a ver los partidos del Real Club Deportivo Español, afición que ha mantenido contra viento y marea. Y esa afición la sigo manteniendo contra viento y marea a día de hoy. Ahora me es más complicado desde Calonge a bajar al estadio, pero sigo bajando cuando puedo. Nosotros veraneábamos siempre aquí, no en esta playa, sino en la que viene a continuación, que es Cala Godó. Ahí teníamos, la familia tenía una casa y desde pequeño aquí pasábamos todos los veranos, y eran aquellos veranos en los cuales empezaban las vacaciones el 24 o el 25 de junio y terminaban el 10 de septiembre, y todo ese tiempo lo pasábamos aquí. Entonces en el año 2017, después de una enfermedad que tuve, decidimos que con mi mujer, que para hacer un tipo de vida en Barcelona complicada, mejor venir a vivir a un sitio que sería mucho más amigable a la hora de poder desarrollar y criar a un niño. Bueno, en casa tuve la suerte de que mis padres quisieron siempre que recibiéramos una educación, la misma que habían recibido ellos, la misma que habían recibido mis abuelos. Entonces ellos, bueno, nos inculcaron los valores que yo creo que yo intento inculcar también a mi hijo, como son la disciplina, de nuevo, una moral cristiana y un espíritu de sacrificio. A partir de ahí, yo le agradezco a mi familia el haberme aportado todo eso, además de una tranquilidad absoluta. Nosotros en Barcelona vivíamos en una casa de 5 pisos, entonces mis abuelos tenían el segundo, la segunda planta, y los 4 hijos de mis abuelos tenían un piso cada uno. Y teníamos, bueno, un pequeño jardín privado, una piscina, y entonces yo me crié con mis primos. Yo solo tengo una hermana, pero en realidad, como somos 13 primos, pues en realidad tengo 13 hermanos, porque nos criamos juntos los 13 desde pequeños, porque claro, pues en la finca nuestra pues subíamos, bajábamos, y la verdad es que ese espíritu familiar y de piña, pues bueno, sigue funcionando a día de hoy. Además de tener ese entorno familiar estable, precisamente mi madre, con picardía, siempre decía lo mismo: Alberto, en lugar de quedar en algún lado, tráete a casa a los amigos y lo celebráis en casa en lo que tengáis que celebrar, que os divertiréis más. Ya nos organizó una habitación para poder tener ahí un equipo de música y poder quedar con gente. Alberto aún mantiene como amigos a aquellos compañeros de EGB cuya relación traspasó el compañerismo de los 14 años y se prolonga en forma de amistad hasta nuestros días. Es verdad que con la edad vas incorporando
nuevas amistades. Yo en la etapa en que estuve viviendo en Rumanía, por ejemplo, pues de ahí guardo un par de muy buenos amigos españoles que estaban también expatriados como yo. Pero los amigos que tenemos de pequeños son los que al final, en momentos difíciles, están ahí, han estado y siguen estando ahí. Había trabajado un poco en la industria química, en Rubí, cuando estaba estudiando, y en un momento dado pude comenzar a trabajar en comercio internacional. Entonces, trabajando en comercio internacional en Mauritania, uno de los proveedores que teníamos, me organizó una visita en Rumanía en el año 92, en diciembre del 92. Y yo estuve encantado de poder visitar Rumanía, porque siendo un país que había estado bajo el telón de acero, que había estado bajo la bota comunista desde el año 47 hasta el año 90, siendo el único país comunista en donde al dictador no lo sacan del poder, sino que directamente lo fusilan. Yo tenía mucho interés por conocer ese país para realmente poder certificar lo que yo ya sabía, que el comunismo, allá donde se ha puesto en práctica, solo crea miseria, solo deshumaniza a las personas, y lo único que consigue es que la gente, en lugar de ser feliz, viva en una infelicidad profunda. Me invitaron, vi oportunidades de negocio, y yo creo que se juntó el hambre con las ganas de comer. Tenía ganas de ver cómo podía evolucionar una sociedad comunista hacia la libertad, y por otro lado tenía oportunidad de ganarme bien la vida. Entonces los primeros años estuve yendo y viniendo, y ya en el año 97 creo que fue, ya me instalé ahí full time y solo venía a España a las vacaciones de verano, las de Semana Santa y poco más. Y la verdad es que aprendí mucho, me divertí mucho. Llegó el momento de elegir futuro profesional en su vida. Derecho era una de las opciones, pero a Alberto Mas no le interesaba demasiado sumergirse en el Código Civil y en los códigos romanos. En cambio, el mundo de la empresa siempre fascinó a Alberto Mas. Por eso, se decidió por económicas. Tuve la suerte de poder estudiar lo que me divertía, y luego tuve la suerte también de poder trabajar en lo que me divertía, que era la empresa. Es decir, pero la pequeña empresa y no la gran multinacional. Tengo amigos de promoción que estudiaron con las grandes auditorías o firmas de auditoría, pero a mí eso nunca me atrajo. A mí me atrajo siempre mucho más el poder trabajar en una empresa en la cual pudieras aportar no en un solo área, sino en varias áreas, y poder diversificar tus funciones. Y luego ya cuando desarrollé mi trabajo en Rumanía, ahí sí que ya era mucho más satisfactorio todo, porque ahí sí que podías hacer cosas que en España te hubieran costado una fortuna, y en Rumanía con una inversión mucho menor conseguían los mismos rendimientos. Yo la verdad es que desde pequeñito poco he cambiado, y los que me conocen me dicen que todas estas experiencias que he ido viviendo durante los años me han enriquecido como persona, pero que sigo siendo el mismo. Podría decirse que es la danza. Me he convertido en un bailón, que de pequeño no lo era, y la verdad es que ahora me encanta bailar. La verdad es que para bailar se necesita forma física, y ahora ya lo tengo más complicado. La parte más importante del ser humano es cuando se complementa mediante el amor con otra persona. Yo he tenido la suerte de estar enamorado, tengo la suerte de seguir estando enamorado, y espero no solo estar enamorado de una persona, sino además sentir el amor de mi hijo, de mis amigos y de mi familia. Muy importante, sin amor yo creo que el ser humano se convierte en un animal sujeto a derechos y obligaciones, pero se convierte en un animal. El amor es lo que nos distingue. Yo cuando estudié en el colegio, en aquella época estaba en los años 70, estaba la teología de la liberación en boga. Eso significaba que desde la teología, haciendo uso de la teología de la liberación, el sistema de enseñanza que nos dieron los jesuitas, años 70, estoy hablando antes de la muerte de Franco y antes de la transición, estaba enfocado con una visión marxista de la existencia. Una cosa muy curiosa. Juan Pablo II, afortunadamente, este disparate lo cortó de raíz en el año 82, y ya
se desapareció, pero yo viví esa época. Entonces todo lo que era educación sexual nos la daba un sacerdote, el padre Roch, que la verdad es que era un tipo muy simpático, muy amable, muy campechano, que del tema sabía bien poco, pero que lo hacía de una manera muy natural. Evidentemente mi colegio era solo masculino, solo iban más chicos, con lo cual todo era muy teórico siempre. Pero yo lo recuerdo con mucho cariño, ¿eh? Es decir, nosotros el salir del colegio, ir al colegio de al lado, que eran los Sagrados Corazones o el Sagrado Corazón, porque habían dos, o a las Teresianas o a Jesús y María, para ir a ligar, que coqueteaba con las niñas de esos colegios, a mí me parecía encantador. Ahora en cambio, bueno, en la misma, estar todos juntos y revueltos. Alberto también tuvo, como en la mítica serie Verano Azul, sus veranos idílicos, pero tuvo la gran suerte de vivirlos en el Baix Empordà. Yo aquí cuando veraneaba de pequeño, pues era un poco verano azul, yo con la duración que ya he dicho que duraba, ¿no? Porque empezábamos el 25 de junio y acababan el 15. Y luego porque en la casa estábamos toda la familia, pues la gran familia, los 13 primos. Y los 13 primos nos llevábamos entre el mayor y menor 3 años, prácticamente. Entonces, disponer de estas playas para jugar, disponer de este mar, disponer de un jardín maravilloso, nos lo pasábamos como enanos. Entonces, volver otra vez aquí, pues yo he vuelto aquí porque yo veraneaba aquí. O sea, yo no soy de Calonge porque nací en Calonge, no. Yo soy de Calonge porque he elegido venir a vivir a Calonge. Entonces, pues bueno, he venido por los recuerdos que tengo, porque podría haber ido al Alta Empordà, podría haber ido, yo que sé, a la costa, a Marbella, podría haberme ido a Cádiz, no. Elegí esto porque es lo que me trae recuerdos de mi infancia, maravilloso. Además de ser, yo creo, la Costa Brava, la costa más bonita del mundo, y esta parte de la Costa Brava, la parte más bonita de la Costa Brava. La sociedad actual yo creo que está totalmente desorientada y desnortada. Es decir, la gente que tendría que centrar un poco y canalizar las inquietudes, hay una parte de esa gente que está utilizando unos argumentos que lo único que hacen es enfrentarnos. Entonces, yo creo que la sociedad que yo viví con 20 años, la de los años 80, la que viví con 30 años, que era la de los años 90, era una sociedad en la que tú podías madurar, en la que tú podías prosperar, en la que tú podías integrarte con todo tipo de gente. En estos momentos tenemos en España unos niveles de... Bueno, en Europa, una guerra y una crispación enorme. En España tenemos unos focos de creación de crispación monumentales, y en Cataluña hemos vivido unos años de una locura absoluta por precisamente los que tienen que canalizar las inquietudes de la gente. Se han dedicado a mentir con un desparpajo y una vergonzonería espectacular. Bueno, es la sociedad en la que me ha tocado vivir, y precisamente por eso yo me metí en política, porque es muy fácil, como dice aquel, en la barra de bar con el cubata en la mano, opinar sobre los temas, diciendo que siempre lo hacen mal, los tuyos y los suyos. Y yo dije, no, hay que intervenir porque hay que poner un poco de, al menos decir, bueno, yo he hecho lo que he podido, mansurtiré o no mansurtiré, pero al menos lo voy a intentar. Yo tenía, básicamente, desde pequeñito no entendía el por qué el ser humano, claro, ¿por qué el ser humano está aquí? Pero ¿por qué está y luego deja de estar? Entonces, afortunadamente, desde al ser católico, tengo una trascendencia, tengo una idea de que vamos a tener una trascendencia. Pero de todas maneras me sigue pareciendo muy complicado que haya habido una entidad primigenia que se le haya ocurrido crear el universo, y que dentro de ese universo haya creado las condiciones para que en un momento dado estemos aquí una serie de personas en la Costa Brava, mirando un paisaje maravilloso, hablando de temas, es decir, con capacidad de pensar. Y entonces esa duda existencial la he tenido, y que me involucré con ella porque no creo que haya nadie que pueda solucionármela. Alberto no es muy pródigo publicando contenidos en redes sociales. Se confiesa más consumidor que generador en Internet. Ni siquiera la política le impulsa a ello,
porque considera que en política precisamente las opiniones solo las leen las personas que son afines a las mismas. Al final te leen los tuyos, entonces yo con los míos ya tomo café. Entonces yo, por ejemplo, la única noticia o la única publicación que yo saqué, y además la saqué sin tener idea de que iba a pasar absolutamente nada, que fue cuando nos visitó Su Alteza Real la Princesa de Gerona, nos visitó en Figueras para hacer una visita a la Casa Dalí. Mi hijo le hizo entrega de un libro sobre el Museo Dalí. Y entonces yo, como padre orgulloso, hice una foto y la colgué en Twitter sin poner nada, simplemente la foto y el texto, padre orgulloso de tal, punto y pelota. Bueno, recibí más de 400.000 visitas, recibí unos 1.500 insultos y recibí unas 10.000 comentarios halagadores. Entonces, pero eso me sorprendió a mí mismo porque no es lo normal. Entonces, las redes sociales para mí me sirven para recoger información, para enterarme de lo que están haciendo la gente con la que yo no tengo mucha relación, pero poco más. Yo sigo creyendo que no hay nada como una mesa en un bar de pueblo con un café delante, un croissant y hablar. Históricamente mi familia, por parte de madre, eran carlistas, con lo cual nosotros en mi casa se ha respirado siempre el ser monárquico, y por la familia de mi padre no, por la familia de mi padre eran todos republicanos. Pero bueno, yo al final, para mí el debate no es monarquía o república, para mí el debate es el actual monarca ejerce como un presidente de república con la solvencia suficiente como para ser nuestro jefe del Estado. Nos podemos arriesgar a que la sociedad española en un momento dado elija por un rocambolesco sistema electoral que tenemos a un jefe del Estado que en lugar de representarnos nos denigre. Pues no lo sé. Entonces yo estoy muy tranquilo con Majestad, don Felipe VI, que está haciendo la labor que tenía que efectuar como jefe del Estado, y hoy por hoy no tiene sentido para mí hablar de república o de monarquía. Ya le digo, mis raíces son monárquicas. Alberto vivió un enamoramiento e incluso una paternidad con una edad superior a la media. Con 51 años fue padre de un hijo que ahora tiene 8. Y vive esa paternidad de una manera pletórica y con la templanza que da tener cierta edad. Mis compañeros de promoción están ya siendo abuelos y tienen nietos y alguna cierta edad. Y casi sus nietos casi tienen la edad de mi hijo. Pero claro, yo me imagino a mí siendo padre con 28, 29 años y no tiene nada que ver cómo se vive la paternidad ahora, con tiempo, viviendo aquí, que siendo padre en Barcelona con 29 años. Bueno, los valores eran otros, el elegir cuáles eran tus prioridades en aquella época eran otras, y ahora en cambio son clarísimas: familia, mujer, hijo, y a partir de ahí tirar. ¿Cómo se inicia en política? Año 2017, yo ya estaba prejubilado, y entonces, bueno, tenía todo el tiempo del mundo. En aquella época además todavía no estaba bien de salud, y estaba todo el día en casa mirando la tele. Entonces yo vi en vivo y en directo todas las retransmisiones, no solo de los plenos celebrados en el Parlamento, sino de sesiones que tenían lugar en los ayuntamientos importantes de Cataluña. Y llegó un momento que dije, mi hijo cuando yo sea mayor me preguntará: oye papá, cuando pasó aquello, cuando ocurrió aquel intento de golpe de Estado, ¿tú qué hiciste? ¿Por qué estabas en casa tranquilamente y no hiciste nada? Y entonces fue ahí donde yo me decidí a decir, bueno, yo ahora estoy criticando, porque fui muy crítico con el gobierno de Rajoy por su inacción y por no haber tenido la contundencia de dar la respuesta que yo creo que deberían haber dado a los que estaban intentando arrebatarnos nuestra libertad. Claro, eso es muy fácil, ya lo he dicho, desde la barra del bar o desde el sofá de casa con un cubata a opinar. Dije, no, aquí me tengo que implicar. Y ese día
a finales de octubre entre el Partido Popular, porque yo históricamente siempre he sido pues, de derechas de toda la vida, ¿no? Aquello que decía Santa Tornil, que yo soy apolítico pero de derechas de toda la vida, pues en mi caso lo que votas es así. Y entré en el PP, claro. Yo tengo la suerte de que mi madre todavía con 88 años sigue dando guerra. Sigue dando guerra porque, por ejemplo, ella veranea en Ibiza ahora y ella cambia su coche, lo mete en el barco, se va a Ibiza, vuelve, va arriba, viene a vernos aquí. Ella y sus amigas. Claro que es una gerontocracia absoluta porque estamos hablando de gente, la más jovencita tiene 82 y la mayor el otro día cumplió 100 años. Y eso es una partida de cartas que tienen en casa. Es verdad que los gritos se oyen en Antequera porque están sordas como tapias todas. Pero bueno, viven felices de la vida. Entonces yo ya he llegado a ese punto de mi vida y yo me veo más cerca de mi madre que de mi hija. Pues claro, yo 70 años los tendré dentro de 11 y 80 dentro de 20. Entonces claro, yo ya lo tengo aquí. Mi hijo para llegar a tener 59 le faltan todavía muchos años. Entonces, yo no sé, con la gente mayor siempre me lleva muy bien, tengo respeto absoluto por ellos. Vivieron una situación difícilmente explicable para cualquiera de los de mi generación, absolutamente incomprensible para la generación de mi hijo, porque, pues claro, ahora yo explicarle a mi hijo que había unos teléfonos que eran de baquelita y que cuando estábamos veneando en la Costa Brava y queríamos hablar con el abuelo que estaba en Barcelona, había que llamar a una centralita. ¿Para cuándo la conferencia con Barcelona? No se preocupe usted que hoy hay poca gente, en media hora le pongo. Pues eso pasaba. Y ahora en cambio explícale a un chaval joven que está viendo una película por internet en el coche mientras va a Barcelona. Claro, entonces... Para Alberto, los patrones que debe emplear para la educación de su hijo no van a distar mucho de los que ha recibido de sus padres. Es consciente de que la influencia de inculcar unos valores se refuerza especialmente hasta los 14 años de edad. Intentamos no cometer el error de pensar que a los hijos se educan en los colegios. Al niño lo educas en casa, en los colegios van a aprender, pero lo tenemos que educar en casa. Entonces yo lo que le quiero transmitir a mi hijo es que en la vida el que algo quiere, algo le cuesta. El dicho inglés de no gain, no pay, es decir, que con sufrimiento se consiguen las cosas y que no todo es una vida de rosas. Es decir, la evolución o lo bien que hemos vivido nuestra generación, los que tienen ahora 30 o 40 años, yo creo que difícilmente van a poder vivir, por desgracia, nuestros hijos o nuestros nietos. Y lo que tienen que hacer es estar preparados precisamente para en un futuro poder afrontar todos los problemas que, por desgracia, les va a tocar. ¿Qué estudios y formación tiene? La formación que recibí fue en la Universidad de Barcelona, en Ciencias Empresariales, y luego con posterioridad he ido haciendo algún máster y cursillos, sobre todo enfocado a temas contables. ¿Qué idiomas habla y a qué nivel? Pues hablo castellano, que yo creo que me defiendo, catalán, donde me defiendo también, inglés, no lo hablo mal, francés, lo hablo bien, rumano, lo hablo perfecto, y luego están el italiano, que lo entiendo al 100% y lo hablo si estoy una semanita en Italia, y luego el portugués lo entiendo perfecto y lo hablo también, tengo que llevar una semana para volverlo a hablar. Díganos, de todo lo que ha hecho hasta ahora, sobre todo en el terreno profesional, ¿qué es lo que más le ha gustado y por qué? A mí me encantó el poder crear un fondo de inversión inmobiliario en Rumanía, porque me permitió conocer a muchos actores importantes dentro del mundo de la promoción inmobiliaria españoles, que en aquella época yo diría que eran los más potentes en el mundo. Pero por otro lado, estos últimos 4 años de actividad dentro de la política y en concreto los que he estado en el equipo de gobierno, la verdad es que hay una satisfacción personal íntima el ver en que con tu actuación profesional y con tu intervención las cosas, la rex pública cambia y cambia según tu criterio
hacia una mejor vida de tus conciudadanos. Entonces, antes hubiera dicho el tema inmobiliario, la creación de un fondo de inversión, pero ahora, sin lugar a dudas, me quedo con estos últimos años en la política. ¿Nos podría describir sus fortalezas? Mis fortalezas son la capacidad de trabajo, la humildad en cuanto a saber buscar asesoramiento en los temas que desconozco y luego el poder formar equipos. O sea, creo que serían mis 3 fortalezas principales. ¿Cuáles son sus principales debilidades? Yo creo que lo peor de mi carácter, vamos a hablar de mi carácter, es la vehemencia. Es decir, yo soy un tipo que salto, soy una persona que tengo un fronto importante y eso tengo que controlarlo. Aunque también diré que hay muchas veces que estoy encantado de tenerlo porque se oye cada burrada, que prefiero saltar a quedarme tranquilamente escuchando de una manera educada y británica lo que pasa a mi alrededor. ¿Es de las personas que prefiere enfocarse más en un proyecto hasta acabarlo o compagina varios a la vez? Históricamente siempre he trabajado en varios proyectos a la vez. Y yo creo que es mejor trabajar en varios proyectos porque si no acabas en una burbuja que puede hacer que pierdas un poco el contacto con la realidad. Entonces, bueno, yo prefiero tener siempre proyectos. Es por esto que la política municipal es tan atractiva, porque tú tienes tus proyectos, los que personalmente impulsas, pero estás implicado en todos los asuntos que ocurren. ¿Cómo se ve de aquí a 4 años? Yo en los próximos 4 años me veo más mayor. Eso es evidente, porque pasarán 4 años y los años no perdonan cuando se tienen ya 59. Pero yo creo que me veré más feliz y realizado, porque estoy convencido que todavía no he aportado todo lo que puedo aportar dentro de la política municipal. ¿Por qué quiere ser alcalde? Para mí el alcanzar la alcaldía de Calonge Sant Antoni sería el poder dejar un legado a terceros, no simplemente a mi familia, que si es bueno para mi familia tendría que ser bueno para el resto de la población, sino porque realmente creo que se pueden hacer cosas y que el poder que tienen los alcaldes para transformar el núcleo urbano es muy importante. Solo hay que ver los desastres de alcaldes que nos rodean, los desastres que han causado en sus pueblos respectivos, y nosotros con un equipo de gobierno sólido y profesional hemos conseguido transformar hacia mejor nuestro pueblo, nuestro municipio. ¿Qué puede ofrecer usted que no ofrezcan otros candidatos? En primer lugar, la experiencia en el mundo empresarial. El trabajar en la función pública, yo siempre había trabajado con la función pública pero teniéndolo enfrente, es decir, yo habría contratado con ayuntamientos, había contratado con ministerios, había contratado con estados, pero siempre lo hacía desde y protegiendo los intereses empresariales. Entonces ahora que estoy gestionando un municipio, me doy cuenta que la experiencia que tengo a nivel de gestión empresarial podría ser muy beneficiosa para que los recursos del municipio fueran a lo realmente importante y no a pagar una serie de cosas que no tienen, que desde la función pública se hace de manera mucho más cara. ¿Podría decirnos algunas cosas que, a su parecer, el alcalde actual necesitaría mejorar? El alcalde actual tiene, cuanto menos, mucha más experiencia que yo, porque lleva siendo alcalde desde el año, si no me equivoco, 2003. Entonces, claro, sería muy osado por mi parte, desde el punto de vista de la experiencia, quererle dar sus consejos. Pero lo que sí que me gustaría que el señor Soler, como alcalde, estuviera quizá un poco más atento a los vecinos, es decir, tuviera un mayor contacto con la población, y básicamente es el único consejo que me atrevería a darle. En cuanto a los demás, solamente felicitarle por lo bien que eligió a sus socios de gobierno, que lo hizo divinamente, claro. ¿Cómo trataría usted a un ciudadano enfadado? Pues en primer lugar con cariño, pero también dándole una versión real de lo que sucede. Hay motivos para estar enfadado. Y seguramente el ciudadano que viene enfadado, y a mí me han venido varios, porque al llevar el tema de seguridad, pues tengo que gestionar muchas multas de tráfico. Hay muchas veces que yo les doy la razón en el sentido de decir que la norma es injusta,
pero la norma, nos guste o no nos guste, hay que acatarla. Entonces hay que tratarle con cariño, pero también con firmeza a la hora de recordarle sus derechos y deberes. ¿Quién ha sido su mentor político? Pues la verdad es que yo llegué por libre al Partido Popular, por un amigo, y desde entonces he encontrado muy buena gente. Yo con el que hago equipo, y lo he hecho desde el día que entré, es con el presidente provincial nuestro, Jaume Veray Cama, vecino de, bueno, su madre es de Calonge y su mujer sí que es vecina de Calonge, y con él la verdad es que toda mi carrera política la he hecho a su lado. ¿Prefiere formar grupo con personas con las cuales previamente tiene amistad? Yo quiero formar grupo con gente buena, sin lugar de dudas. O sea, para mí lo importante a la hora de crear un equipo es escoger a los mejores. Yo no tengo ningún miedo ni ningún rubor en contratar a gente mucho más brillante que yo, precisamente porque conozco mis limitaciones. Entonces yo no puedo intentar dibujar un mural en una pared del ayuntamiento porque yo no sé dibujar, y intentaré contratar al mejor pintor posible. Y yo no tendré miedo que alguien me saque de mi silla por ser mejor que yo. Ese es un poco lo que me anima a la hora de crear grupos. En un acontecimiento social, en una fiesta, ¿acostumbra a interactuar con extraños o con quien conoce mejor? Yo creo que en un acontecimiento social, como anécdota en las bodas, siempre hay el problema de decir, hombre Alberto, no te preocupes, esté situado en alguna buena mesa. Y digo, no, ponedme en la mesa que queráis. Porque ya seguro que encontramos algún motivo para reírnos o no reírnos, y además conoceré gente nueva. Y por otro lado, en caso que sea muy aburrido, más de 2 horas no durará, y nadie se ha muerto por estar aburrido durante 2 horas. No, a mí me gusta interaccionar con todo el mundo. ¿Con qué disfruta más? ¿Con la complejidad de las relaciones y las personas o prefiere la complejidad de las ideas? Con las ideas. A mí las personas complejas a estas alturas ya me aburren. En cambio las ideas no, las ideas yo sigo teniendo esa inquietud por descubrir, por pensar, por debatir. ¿Qué hace usted cuando no trabaja? Pues yo básicamente me gusta estar con mi familia. Soy un tipo muy aburrido. Yo reconozco que no soy la alegría de la huerta. Yo entiendo a mi mujer, que se enfada conmigo porque dice que nunca se me ocurren planes. Entiendo a mi hijo también, que dice, papá, nunca sale. Pero a mí lo que me gusta, soy un tipo muy casero. Me gusta mucho leer, me gusta mucho pasear. Ahora lo que pasa es que físicamente pues tengo mis limitaciones, pero poco más. Y eso sí, me gusta mucho ir al fútbol. Si le preguntamos a sus superiores directos sobre usted, ¿qué cree que nos dirían? Siempre he pensado yo, cuando estoy con gente trabajando, ¿qué pensarán de mí? Entonces, voy a serle sincero. No lo sé. Y no me lo planteo. Porque yo ya tengo bastante con mis remordimientos propios por las cosas que he podido hacer, o sobre todo por las que he dejado de hacer, que son las que realmente me dan remordimiento, como para encima pensar en qué habrán pensado de mí. No, ya no lo hago. Cuando llegue alcalde, ¿qué cree que es lo que más le gustará y lo que menos de ejercer como alcalde? Creo que cuando llegue por fin a la alcaldía, para mí será una satisfacción el que mis vecinos hayan apoyado o hayan creado una confluencia que haya, para mí, ese orgullo de haber conseguido la alcaldía. ¿Qué es lo que me gustará para mí más a la hora de ser alcalde? Es de nuevo el poder racionalizar el dinero. Es decir, nosotros nos cuesta mucho ganar el dinero, a todos nosotros nos cuesta una burrada ganarlo, y lo mínimo que podemos hacer en la función pública es, sin rasgos ideológicos, sin pensar en intereses personales, racionalizar el uso del dinero. Porque yo hay una cosa que lo tengo clarísimo desde que entré en política. Un bache no es ni de izquierdas ni de derechas. Un bache es un problema que hay que arreglar. Es verdad que los baches aparecen cuando en los gobiernos está la gente de izquierdas o los ultranacionalistas. Es verdad que aparecen ahí. Pero una vez que ha llegado el bache, no es ni de izquierdas ni de derechas, y hay que arreglarlo. Pues bueno, en el mundo municipal hay que arreglar los problemas reales. ¿Es usted partidario de limitar el mandato de un alcalde? Y si es así, ¿a cuántos años? Nosotros tenemos en el Partido Popular un alcalde. Nosotros en el Partido Popular tenemos un alcalde que va a repetir, si no me equivoco, tiene 94 años. Lleva de alcalde, pues yo creo que desde la democracia, desde las primeras elecciones que tuvimos a las alcaldías. El que alguien sea alcalde no depende de uno, depende de la voluntad de sus vecinos.
Yo limitaría el mandato del presidente de gobierno, eso sí, el del presidente de la Generalitat también, pero el de un alcalde, ¿por qué? No. ¿Qué manías de sus compañeros de trabajo no le gustan? Sí, la gente vaga. La gente vaga, para mí, me saca de mis casillas, es decir, yo entiendo a un torpe, porque el tipo es torpe, no puedo hacer nada. Bueno, yo soy, por ejemplo, muy torpe y me caigo, no puedo hacer nada, no tengo nada que objetar. Un tío puede no ser muy brillante, bueno, cada cual tiene sus capacidades, hay que aceptarlo como es. Un vago lo es porque quiere ser vago y porque no hace ningún esfuerzo para dejar de serlo. Y luego también no soporto a la gente que se cree sobrecapacitada y que no es consciente de sus limitaciones. Aquí en el pueblo tenemos muchos ejemplos de vagos y de gente que no conoce sus limitaciones. ¿Nos podría dar un ejemplo de una situación en la cual se encontrase ante un desafío y cómo lo superó? Yo en mi vida he sufrido o he tenido varias encrucijadas difíciles, pero la que realmente me ha marcado fue el día que me diagnosticaron un cáncer. Y una vez diagnosticado ya después de múltiples pruebas, me dijeron que tenía un 7,5% de posibilidades o de supervivencia a los 5 años. Ha pasado 8. Entonces yo me tuve que enfrentar con ese problema. Y me enfrenté, y aquí estoy. Es decir, conseguí superarlo. Gracias a Dios, en mi caso concreto a la intercesión de la Virgen de Lourdes, y a una medicina española que dentro de la oncología y del cáncer de pulmón en concreto, son pioneros en el mundo. ¿Cuáles han sido sus experiencias de liderazgo? Vamos a ver, yo he tenido que liderar varios proyectos en mi vida. Sobre todo en Rumanía, por ejemplo, constituimos un fondo de inversión de casi 100 millones de euros. Lideré también unas inversiones de grupos españoles en el mundo de la industria cárnica. Estuve también con empresas constructoras españolas que se estaban implantando en el país. O sea que estoy acostumbrado a liderar personas y liderar proyectos. ¿Cómo despediría a alguien? El despedir a una persona es quizá de los momentos más duros que tiene un jefe. O sea, lo que pasa es que, claro, yo la mayoría de mi experiencia profesional la he tenido en Rumanía, donde las condiciones el mercado laboral no tiene nada que ver con el mercado laboral español. Es decir, es como el mercado americano, donde si la persona trabaja y el negocio lo permite, sigue trabajando la persona. Pero lo bueno que tienen estos mercados donde el despido es libre, es que lo mismo que el despido es libre, la capacidad de contratación también es mucho mayor que en España. El problema de España no es despedir a una persona porque, oiga, usted no está capacitado para este trabajo, usted debería dedicarse a otra cosa. El problema en España es que como tú despidas a una persona, esa persona, ¿cómo va a encontrar otro trabajo? Ese es el gran problema. Entonces siempre pienso en lo mismo. ¿Qué capacidad tendrá esta persona de poder colocarse en otro trabajo? ¿Cómo gestiona la presión? Bien, yo siempre, en cuanto a gestionar presión, vamos a ver. Un tipo que es de derechas, que es del español, que es católico, que le gustan las mujeres. Mayor presión que eso es difícil de encontrar. Y yo creo que lo estoy gestionando bien. ¿Sabe cuánto cobra el alcalde? La verdad es que cobra lo que tiene que cobrar según marcó los sueldos de los alcaldes, con buen criterio en un momento dado se racionalizaron. Y desde Madrid se fijó una tabla en función de la población. Entonces el alcalde de Calonge tiene el sueldo que tiene, no es ni bueno ni malo, es el que es, y además no es negociable. Es verdad que lo puedes bajar, pero subir no. ¿Qué no sabe de dentro del ayuntamiento que le encantaría saber? Yo soy curioso por naturaleza y yo creo que todos los técnicos del ayuntamiento ya conocen mi capacidad infinita de preguntar sobre todos los temas. Entonces, no es que en el ayuntamiento no sea transparente, que lo es, lo que pasa es que es un ayuntamiento grande como para poder saber todo de todo. ¿Qué tienen en común una empresa y un ayuntamiento? Que gestionan dinero. Uno es de los accionistas y el otro es el de los inversores. En uno se rinden cuentas cada año porque o ganas dinero o al final te cesan, y en la otra rindes cuentas cada 4 años. Que si lo haces mal,
a veces como en Palamos te premian con la mayoría absoluta, pero lo normal es que si lo haces mal te saquen. ¿Un ayuntamiento puede tener déficit? Un ayuntamiento no debe tener déficit. Un ayuntamiento tiene que tener equilibradas sus cuentas. Pero un ayuntamiento lo que no puede tener es no tener deuda. Porque hay una serie de proyectos que solo se pueden hacer con apalancamiento.